Sí, van a tener masacre parcial la fecha de la confirmación de las unidades. Bueno, muy buen día. Exactamente, mucho gusto. Las unidades, como os digo, todavía no están confirmadas. En principio van todas las unidades de aeronáutico. Y la duración van a ser 2 minutos por pregunta. Así que si son 10 preguntas, lo más probable es que sean 20 minutos de duración del examen. O 20 o 25 minutos como máximo. Vamos a trabajar la unidad 17, 18 y 19, todas juntas, en una sola reunión. Están integradas en el material que ustedes tienen de la doctora Barbado y tienen cargada en la pestaña correspondiente a la unidad 17 una presentación, una excelente presentación PowerPoint de la doctora Prados que con su autorización voy a utilizar y les paso a presentar en pantalla. ¿Podrían confirmarme si la pueden ver correctamente? Transporte terrestre. Sí, doctor. Bien, les voy a, considerando lo inestable que está mi conexión, esto está cargado en el aula virtual. Les voy a pedir por las dudas que vayan descargándola a sus dispositivos por si se me corta la internet y tenemos que seguir por el teléfono. Bueno, esta presentación PowerPoint que estoy aprovechando ha sido desarrollada por la doctora Prados y trata las unidades 17, 18 y 19 y sobre esta me voy a basar. Ahí se ve la pantalla bien encuadrada, ¿verdad? Ahí está. En materia de transporte terrestre tenemos una regulación nueva que ha sido establecida por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y que comienza del artículo 1280 hasta el 318, hasta el 1318. Lo primero que hace una innovación buena es dar un concepto de transporte que no estaba en el anterior Código de Comercio y nos dice que existe transporte cuando un transportista o portador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro y el cargador de pasajeros se obliga a pagar un flete. Fíjense que estamos frente a un servicio público. Está definido por la ley como un servicio público. Eso significa que desde que hay una obligación de trasladar, hay una obligación de trasladar sin discriminación, en la medida que físicamente se pueda. No puedo decirle a una persona, no, no la voy a transportar a usted y a otra sí, simplemente por razón de sexo, edad, lo que fuere. No puedo discriminar. Estoy como transportista obligado a llevar los pasajeros que se me presenten, a llevar las cargas que se me presenten, en la que me diga que físicamente pueda realizarlo. Presten atención, es un servicio público. Recuerdan, eso tal vez lo hayan visto planteado en público provincial respecto a los problemas de, por ejemplo, si un taxista puede o no rechazar un pasaje, a un pasajero, cosa que ocurre muy habitualmente, 3 de la mañana, persona en un estado no muy confiable por seguridad, no por maltrato, sino por una cuestión de seguridad. A veces los taxistas rechazan un pasajero y ahí se planteaba la discusión y que su respuesta depende de cómo está establecido por cada municipalidad, si es un servicio público o una actividad privada regulada. El ómnibus es un servicio público, el taxi, discusiones según cada ciudad. Aquí tenemos muy claro que es un servicio público. ¿Qué medios de transporte? Cualquiera. Y cuidado, estamos hablando de ferrocarril, estamos hablando del automóvil, del subte, pero también estamos hablando, por ejemplo, de un cable carril o la aerosilla. Todos esos son medios de transporte y entran bajo la regulación de este sistema que comienza con el 1280 del Código Civil y Comercial. ¿Quiénes quedan excluidos de esta regulación? Los que están tratados por leyes especiales, es decir, el transporte aeronáutico, que está por el Código Aeronáutico, el transporte marítimo, que está por la ley
de navegación y el transporte multimodal, que está por la 24921, la ley de transporte multimodal, que vamos a trabajar sobre el final de la reunión. En el contrato de transporte, atentos que en su misma definición nos dice que es oneroso, es decir, excluye toda esta regulación en transporte gratuito, salvo cuando quien lo preste con habitualidad. Es decir, si fuera una empresa de transporte traslada gratuitamente, está alcanzada por esta regulación. Si usted lleva a su vecino, no. ¿Qué caracteres? Bilateral, típico, oneroso, esto que les insistía, y no formal. Vamos a ver que se va a instrumentar, pero no hace falta la instrumentación. Es más, fíjense que desde el momento en que un bus abre las puertas, está invitando a los pasajeros a subir, es decir, aunque no haya habido ni siquiera un cartel diciendo suban, si un pasajero se sube a ese bus, ya tenemos un contrato de transporte. El contrato de transporte terrestre, empezamos con el transporte de personas, que comprende el traslado, sanas y salvas, y las operaciones de embarco y desembarco. ¿Y qué dice operaciones de embarco y desembarco la ley? Por la jurisprudencia largamente desarrollada respecto al Código de Comercio y no se ha modificado en este punto, incluye también la responsabilidad del tiempo de espera. Es decir, si está en un ámbito de control, por ejemplo, la estación de trenes, y está esperando la estación de metro, también está alcanzado el transportista por lo que le ocurra en el andén a la persona, porque es parte de la operación de embarco y desembarco, esa espera. ¿Dudas hasta aquí? No, gracias. ¿No? Gracias. Bueno, sigo entonces. El artículo 289 nos habla de las obligaciones del transportista, son bastante evidentes: trasladarlo, garantizar la seguridad, proveer el lugar de acuerdo a lo convenido, reglamentariamente habilitado. El contrato de equipaje, saben ustedes ya que es un contrato accesorio. Una innovación es que el Código Civil y Comercial nos trae obligaciones del pasajero, que eso no estaba antes regulado, y es bueno ahora que esté mejor explicitado, y comienza con pagar el precio pactado, presentarse en el lugar convenido, es decir, no tener problema en show off, que hemos visto ya sobre todo en aeronáutico, cumplir con las disposiciones administrativas y el acondicionamiento del equipaje y las cargas, es decir, todas las regulaciones sobre marcas y señales, digamos, nada que los sorprenda a ustedes a este momento. El transporte de cosas, transporte de carga, ¿desde cuándo comienza la obligación del transportista? Sí, dos obligaciones, la del traslado, pero también la de custodia. Es decir, desde el mismo momento en que él recibe bajo su custodia la mercancía, ahí ya comienza la responsabilidad del transportista dentro de este régimen y hasta que la pone a disposición del destinatario. Es decir, es todo el interlogístico, comenzando de la puesta a su disposición para el transporte hasta la puesta a disposición del destinatario. ¿Cómo se instrumenta? A través de la carta de porte. En la carta de porte vamos a ver que lo mismo que el conocimiento, se puede emitir nominativa, la orden y demás. Se pueden emitir en varios ejemplares, habitualmente 2 ejemplares. Se pueden emitir dos ejemplares negociables y luego se pueden emitir los que solicite el número de ejemplares no negociables que solicite el cargador. Y las obligaciones del cargador, hemos visto, son las básicas de identificar y entregar los bultos al transportista.
El 1298 nos habla de la carta de porte y nos dice también que la emisión implica el recibo de la carga. La carta de porte va a tener lo mismo que en el conocimiento, va a expresar en qué condiciones fueron recibidas esas mercancías. Eso va a permitir insertar reservas al transportador. También vamos a poder generar, igual que en marítimo, cartas de garantía para saltar el problema este de las reservas. El 1299 se refiere al segundo ejemplar que les. Y si no hubiera una carta de porte, por supuesto que el contrato es válido, el cargador puede pedir una guía, se llama una guía, que sea un recibo de carga. ¿Y a quién tiene que entregar el transportista? A quien le presente la carta de porte. Y va a ser el que entonces va a tener la disposición de la carga. A quién se lo tiene que entregar en destino. Si no se presentara una carta de porte en destino, bueno, la tendrá que poner en depósito a cuenta y riesgo de la mercancía. Y si fueran bienes perecederos, dice la ley, puede hasta proceder a venderlos. Proceder a venderlos para evitar los perjuicios que generaría su deterioro. Tengan presente que también se nos va a aplicar la ley del transporte automotor de cargas, la 24653. Da una serie de definiciones respecto al concepto, a quién es el transportista. Eso no hace falta mucho. Lo pueden ver solos. Respecto a la documentación, en el transporte interior, interno, vamos a utilizar la carta de porte o podemos tenerlo enmarcado dentro de un contrato de ejecución continuada, es decir, realizamos un único contrato, es como si tuviera una especie de carta de porte flotante, en el cual se van a ir imputando cada una de las operaciones de transporte marcadas en este contrato. Algo que hemos visto en los seguros, ¿se acuerdan? En transporte marítimo. Lo especialmente importante aquí es el MIC DTA. El MIC DTA es un documento Mercosur de transporte multimodal. Perdón, de transporte, sí, va a utilizar después para el transporte multimodal también, pero es sobre todo el transporte terrestre y es a la vez documento de transporte, manifiesto internacional de cargas y documento de transporte aduanero. Eso se lo van a tener que presentar a la aduana y es lo que va a ir controlando la aduana, gendarmería y demás a lo largo del transporte dentro del Mercosur. Ahí tienen el vínculo, toda la regulación, cómo se descarga, se le puede descargar el sitio de la aduana y demás. Es para el Mercosur, el MIC DTA. Y los estados asociados al Mercosur, es decir, Chile, Bolivia. Tenemos seguros obligatorios, sí, nos establece la ley de transporte de cargas por carretera, nos dice que tenemos un seguro obligatorio de responsabilidad civil respecto a terceros transportados o no, y sobre la carga, únicamente mediante el contrato de transporte, deben indicar en la póliza cuáles son los riesgos cubiertos. Cuidado que hay ciertas sorpresas que ustedes se pueden llevar en la profesión, ¿no? En los buses, respecto a los ómnibus, está en los transportes internos municipales, los servicios de transporte municipal, digamos, si les choca un ómnibus de Coniferal o Tamsi o cualquiera de las compañías, ustedes van a encontrar un seguro obligatorio, pero hay una franquicia que el seguro se activa después solo superando ciertos valores. Es decir, que un daño pequeño va a tener que ser cubierto por la compañía de transporte y no va a ser cubierto por la compañía de seguros. Y así está también en las regulaciones de concesión de las prestaciones de servicios, así que estar atentos a esa situación en transporte urbano de buses
encontramos franquicias, no podemos ir directamente a la compañía de seguros, sí, no que hasta, si supera la franquicia sí, pero si no, vamos a encontrar solo la responsabilidad de la compañía de transporte. Una franquicia pequeña, no es muy grande, así que en caso de víctimas personales y demás no hay problema. En cuanto a la responsabilidad del transportador, el 1286 nos establece, nos manda en relación al 1757. Para ustedes jóvenes es 1757, para gente vieja como yo es el viejo artículo 113 del Código Civil y es responsabilidad objetiva. Tenemos una responsabilidad objetiva, pero cuidado, la jurisprudencia ha ido haciendo evolucionar esta responsabilidad objetiva mucho más hacia un concepto de responsabilidad objetiva riesgo-provecho, como en Norteamérica, que hacia el riesgo creado. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Montreal de 99 la idea de riesgo-provecho? Esto es lo que está dando vuelta en la jurisprudencia y la interpretación natural en transporte terrestre. Es decir, va a haber ciertas situaciones en las cuales, por supuesto, causa mayor, hecho de un tercero, van a terminar exonerando, pero vamos a ver distintos casos en los cuales, aún frente a esas situaciones, esas hipótesis, va a tener que responder la compañía transportista. La responsabilidad va a ser objetiva respecto a pasajeros y respecto a equipajes registrados y mercancías y subjetiva respecto a equipaje de mano. Toda cláusula que limite la responsabilidad o establezca cláusulas de exoneración otras que las de la ley se considera no escrita. ¿Cuáles son las cláusulas de exoneración? Bueno, la verdad no están explícitamente establecidas en la ley. Nos hace esa referencia al régimen de responsabilidad objetiva, pero básicamente estamos hablando de merma natural, vicio propio de la cosa, culpa del cargador o del pasajero. Ahora bien, cuidado con las situaciones de culpa concurrente y ciertas hipótesis que nos parecerían, por lógica, culpa del pasajero y van a ser tomadas por lo menos como culpa concurrente. El 1722 nos dice, bueno, que es un factor objetivo de atribución, el 23 que la responsabilidad es objetiva y nos establece el sistema una inversión de la carga de la prueba. Es decir, lo mismo que veríamos en el aeronáutico, la responsabilidad objetiva y una inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo presento la mercancía dañada, yo presento el pasajero dañado, basta con eso, tienen que salir a probar que fue un hecho de causa o culpa de la víctima o fuerza mayor que no pudo ser ni previsto ni evitado por el transportista. Por ejemplo, miren estos casos de jurisprudencia y los tienen referenciados en el material del aula virtual en Barbado. Un pasajero que cae del tren empujado por otros. Bueno, tenía el transportista que haber estado con las puertas cerradas. Un pasajero que sufre daños. Ha habido, por ejemplo, situaciones, y en Gran Buenos Aires ha ocurrido muchas veces, ahora ya no con la cuarentena, pero antes sí, de que la gente viajaba sobre el tren. ¿Cómo que sobre el tren? Sí, sobre el tren porque no había espacio suficiente, entonces se trepaba, habían comprado su billete, habían pasado la taquilla, y cuando llegan no había manera de entrar, tenían que llegar al trabajo, entonces la gente se trepaba y se cae o se electrocuta. Es culpa de la víctima, y evidentemente hay alguna culpa de la víctima, pero también era, primero, un hecho previsible si no he puesto ni la cantidad de material rodante suficiente, ni la cantidad de formaciones, he cobrado y no he puesto los sistemas de control adecuados. Por lo tanto, pague la compañía transportadora. Pague la compañía transportadora.
Si me roban en el andén, es un ámbito de control. Yo sé que regularmente hay robos en los andenes, entonces no puedo decir que fue imprevisible. Es previsible que pueda haber ladrones, tome las medidas adecuadas. Ha habido casos en los cuales eh, ladrones aparecieron disfrazados de policía. Y bueno, ahí sí habían tomado las medidas adecuadas. Habían tomado las medidas adecuadas. Ni siquiera los otros policías se dieron cuenta que esos eran ladrones. Habían tomado todas las medidas razonablemente adecuadas, pero por ejemplo, insistiendo en las cuestiones del hecho de un tercero, una persona cae a las vías, una dama, porque le están arrebatando la cartera y cae a las vías. Le roban la cartera y cae a las vías. Eh, ¿Usted ha visto la manera en que una persona no cayera a las vías si la empujaban? Por ejemplo, en Japón, en algunas líneas de algunas ciudades europeas, ustedes tienen las barreras que no permiten que una persona caiga a las vías, en las líneas más modernas. Es decir, usted tenía que haber tomado me ocurriera, porque no, la primera vez lo pudo haber sorprendido, la segunda vez. Entonces, a esta altura, usted sabe que no es ni imprevisto, debe pagar. La hasta aquí. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Vamos bien y se sigue oyendo bien. Bueno, es una muy buena noticia porque no se me ha cortado todavía la conexión. Este, bueno, respecto al equipaje, responde por pérdida o deterioro y el artículo 1294 se refiere a si no ha habido culpa del transportador en el equipaje de mano, ahí no va a responder. Respecto a las cosas de tiene, son cosas igual que marítimo, igual que en aeronáutico, que tal vez no hubiéramos transportado o hubiéramos arbitrado otros mecanismos de protección, entonces va a responder no por su valor específico, sino por el esquema normal de responsabilidad. Pero si hacemos una declaración y es aceptada, eso pasa a ser sí el valor por el cual debe responder. Si tenemos transporte sucesivo o transporte combinado. A ver, la ley nos apunta aquí claramente que si hay varios transportadores, pero ha sido concebido el transporte como único, tenemos un único transporte y la idea es que responda a aquel en el cual se produjo el daño. Ahora, si no pudiera identificar cuál, en qué momento se produjo el daño, ambos van a responder solidariamente frente al pasajero o al cargador, más allá de las acciones de reintegro que pudieran corresponder entre ellos. Respecto al transporte de mercancías, el 1307 presten atención a lo que remarcamos al comienzo de la obligación de custodia de las mercancías. Desde ese momento comienza su responsabilidad. El 1308, disposición del destinatario, y si este no se encontrara, pedir instrucciones al cargador, y si no las obtuviera, poner en depósito o hasta, como les decía, proceder al vender las mercancías si fueran perecederas. La responsabilidad es una responsabilidad objetiva, también hay inversión de la carga de la prueba,
no responde por merma natural, y el 1313 nos prohíbe también la limitación de responsabilidad cuando el transportista ejerza habitualmente esta actividad. Atentos a esto. En transporte de pasajeros está siempre prohibida. En transporte de mercancías está prohibida la limitación en la medida en que sea un transporte que sea desarrollado por una compañía que habitualmente ejerza esta actividad. Bueno, culpa del cargador, causal de exoneración, y ya podemos ir al cierre con el transporte multimodal. ¿Dudas? Profe, ¿cómo sería lo de la limitación? Disculpe. Perdón, no le oí bien, discúlpeme, no le pude oír correctamente. ¿Cómo sería qué Sí, punto? lo de la limitación, no alcancé a escuchar. Si es transporte de pasajeros, no se puede limitar. Si es transporte de cargas, tampoco se puede limitar en la medida en que quien realice el transporte lo realice de manera habitual. Si habitualmente realiza transportes, no puede limitar tampoco. Eventualmente, si un vecino le pidiera a usted, por favor, lleva esta caja a la casa de mi abuela, y usted dijera, bueno, te voy a cobrar tanto, ahí usted eventualmente podría hacerlo porque no es un transporte habitual, no es un transportador habitual. Su actividad profesional es otra que la de transportar. Ahí usted podría establecer un límite de responsabilidad, pero si es un transportador habitual, no. Y si son pasajeros, tampoco. Perfecto, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a usted. Vamos al point, transporte multimodal. ¿Qué normas tenemos? La Convención de Ginebra del 80, el Acuerdo de Transporte Multimodal de Mercosur y la Ley de Transporte Multimodal, la 24921. A ver, el transporte multimodal, ya hemos venido hablando de esto, se desarrolla con los contenedores y fundamentalmente, y la idea es realizar un único contrato de transporte con un único sujeto transportador y que luego vaya haciendo los distintos transportes vía contrato de transporte, vía transportando el mismo, vía haciendo contratos de fletamento para llevar las mercancías al puerto de destino o al lugar de destino. Desde el punto de vista del pasajero del cargador, él al único que ve, al único que conoce, es al operador del transporte multimodal. Y él es quien va a responder. El Convenio de Ginebra de 1980 no ha obtenido el número suficiente de ratificaciones, tengan presente. Eh, Nos habla, a ver, vamos directamente al transporte de Mercosur. Es un sistema de armonización de normas a los efectos de bajar los costos operativos. Nos establece la responsabilidad del transportador multimodal, del operador, y un sistema de limitación de responsabilidad que también vamos a ver en la ley local. La normativa Mercosur, en cuanto a los documentos, nos llama el documento de transporte multimodal o conocimiento de transporte multimodal. Nuestra ley local, perdón, nuestra ley local lo llama simplemente documento de transporte multimodal. Ay, que me vino la tos. Bien, no voy a trabajarlo en el clase, ustedes lo pueden ver en el material
sobre todo en esa primera unidad también que se vincula tanto a la cuestión de logística, lo que significa el transporte multimodal dentro de la función logística para una empresa. Y vamos a, perdón, ay, en cuanto a la documentación, vamos a tener el artículo 3, el concepto de documento de transporte multimodal, y luego los artículos subsiguientes, todo cómo se va a emitir. No hay nada raro, lo mismo que conocen respecto a conocimientos de embarque. La responsabilidad del operador de transporte multimodal. La responsabilidad va a regirse si pudiéramos identificar en el momento en que se produjo el hecho dañoso. Dicen ustedes que es una mercancía que salió por vía terrestre o desde Córdoba a Buenos Aires. Ay, en el puerto de Buenos Aires fue embarcada y fue trasladada por vía marítima al puerto de Santos. En el puerto de Santos fue cargada en un ferrocarril y llegó hasta un aeródromo. En ese aeródromo fue transportada por vía aérea hasta, supongamos, la ciudad de Brasilia. Y en la ciudad de Brasilia fue descargada y transportada por vía terrestre hasta el depósito del comprador. Si logramos identificar en qué momento se produjo el hecho dañoso a la mercancía, se va a aplicar el régimen de responsabilidad correspondiente a ese medio de transporte. ¿Eso qué significa? Si el daño se produjo durante el transporte terrestre, se va a aplicar el régimen de responsabilidad de transporte terrestre. Si el daño se produjo durante el transporte aeronáutico, vamos a aplicar el del Código Aeronáutico. Si se produjo durante transporte marítimo, vamos a aplicar la legislación nacional e internacional en materia de transporte marítimo. Ahora, si no hubiéramos podido identificar en qué momento se produjo el hecho dañoso, va a haber una responsabilidad limitada hasta los 400 pesos argentinos oro por bulto o unidad de flete. Una responsabilidad limitada hasta los 400 pesos argentinos unidad de flete. ¿A quién hago la demanda? Directamente al operador de transporte multimodal. ¿A quién hago la protesta? Al operador de transporte multimodal. Porque tengan presente que el cargador no conoce quiénes son los que están realizando las distintas operaciones de transporte. Lo único sujeto visible para él es el operador de transporte multimodal. Bueno, dudas, consultas sobre este tema. No, profe. Repasando entonces, lo que hemos estado viendo son 17, 18 y 19. Hemos visto sobre todo la parte técnica de la legislación, el nuevo Código de Comercio Civil y Comercial, más la ley y el régimen de transporte multimodal en Mercosur y legislación local. El material de eje que tienen en el aula virtual o la punta de la doctora Barbado, con más las leyes que he mencionado y el código. Y y sugiero, por favor, que vinculen esto con lo que vieron en unidad 1, sobre todo ese material del doctor Romualdi, que tiene encargado sobre el concepto de transporte y la función lógica. Bueno,
Si no hay dudas, entonces cerramos ya la grabación. ¿No hay dudas? Bueno, No, doctor. No, profesor. bueno.